buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado para hoy es el señor Juan Marte, licenciado en Derecho. Juan Marte, presidente de la CNTT. Buen día y bienvenido, caballero Juan. Es un placer. ¿Cómo está usted hoy? Estamos vivos. ¿Cómo? ¿Lo va a repetir? Pero acabo de darle una clasecita sobre el tema. Es una muletilla, don Jaime. Óigame, le acabo de decir que eso de, en el caso de que estamos vivos, ¿qué es eso? ¿Usted sabía cuántas veces le corregían al profesor Juan Bo la palabra comprende? ¿Comprende? 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 Y a Leonel, profesor. No, la gente tiene que... Así, aquella jovencita también. Así que es un poquito más micrófono. Aquella señorita también que está allí, ella también, yo le pregunté, ¿cómo está? Me decía, que viva. Nosotros con 23 años. Nosotros los del campo escuchamos frases cuando niños, las asumimos y las arrastramos de por vida. Y las repiten de manera automática. Lo importante es hacer pasar ese subconsciente a la parte consciente, porque Correcto. eso refleja gratitud también. Un hombre tan próspero como el señor Juan Marte, en ¿cómo todos los sentidos. ¿Es de mí que usted está hablando? Sí. Claro, no, pero no lo puede negar. Usted es un hombre muy próspero en todos los sentidos, y aquí no estoy solo hablando de sus cualidades y condiciones laborales. Esas palabras me robustecen. Claro. Le voy a prometer a Jaime Cuando que no voy a decir estamos solo vivos ya. piense en su familia, solo por ahí ya hay ganancia. Es una injusticia decir eso. Si usted abrió los ojos hoy, está medianamente sano, ya usted está bien, está ganando. De mi familia esa me gusta. Entonces, un día le voy a dar una entrevista personal para decirle cómo yo me divorcié la primera vez y crié 3 hijos y lo eduqué. Y después me divorcié de nuevo y crié 3 más. Y sigue. Y lo eduqué. Y sigo procreando. En la media docena que lleva de ganancia. Lo crié al punto de levantarme a las 6 de la mañana, hacerle desayuno, peinarlo, llevarlo al colegio, buscarlo a las 2, hacerle la comida, hacerle la sala de tarea, llevarlo a los institutos, buscarlo otra vez y el día entero. Y tenerlo en mi trabajo, en la compañía. Hice un cuarto nada más para que ellos estudiaran y yo vigilarlo desde el escritorio. Muy bien. Entonces ahí no cabe, pero un ápice de decir estamos vivos. No. Con toda esa impronta, imagínese usted. No, eso es injusto. Sí. Si Dios de verdad que existe, cada vez que una gente dice así, debiera darle un dolor tipo culebrilla. No. Y que le quede marcado ahí. Y los que en él creemos. Más en un segundo que cualquier otra cosa. Eso matan, esos picos de dolor. Eso, no sé si matan, pero bueno. Pero son muy fuertes. Pero sí, confirmamos entonces que el señor Juan Marte es muy próspero. No, y está muy bien. Ratifica. Muy bien. Ratifica, ¿verdad? Muy bien. Claro. Está muy bien. Fe de rata. Juan, la semana pasada la ONSA puso en servicio una partida de autobuses que forma parte de lo que se conoce como el corredor, que va a darle apoyo a los sistemas del teleférico y el monorriel. En este caso, 2 nuevos corredores. 2 nuevos corredores. Que no son nuevos, pero bueno, con estos nuevos autobuses. ¿Qué opinas, Juan? Para yo ver cómo si el trajecito me cae bien, miro el encaje de don Jaime, para yo... Jaime, quiera ver cómo cae un traje, tiene que ver a Jaime cómo uno puede. Entonces, díganos de eso, Juan. Mire, ese es un derecho que le asiste al gobierno, en el caso de entendiendo e interpretando que la ONCE es una institución del transporte del Estado dominicano, entendiéndolo así, ¿verdad? Le asiste el derecho como propietario de todos los espacios públicos de los 48,000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. El Estado tiene el monopolio del territorio dominicano. Quiere decir que no debe llamarnos a sorpresa que el Estado Dominicano ponga en circulación una cantidad específica de vehículos en cualquier parte del país. Y en el caso de la ONSA, que fue creada por ley en la gestión del presidente Leonel Fernández del 96 al 2000 y bajo la gestión del ingeniero Harley Herman, fallecido Harley Herman, mi amigo. Harley Herman le mandó una vez un libro conmigo al presidente de Nicaragua, autografiado. Yo se lo entregué en un café. Y yo hice varios estudios, lo acompañé en varios estudios en Santiago, en varios levantamientos que hizo. El último fue
arrojó que en Santiago habían ya 250,000 vehículos circulando, y de eso hace más de 9 años. Pero, para no salirme del tema, la ONSA tiene esa facultad y esa calidad para hacer eso. He escuchado compañeros transportistas rascándose la vestidura con esa situación, y es entendible que lo hagan desde el punto de vista de que el Estado Dominicano, en la persona del presidente Luis Abinader, a 2 meses de haber asumido el solio presidencial, dijo en un discurso a la nación que iba a transformar el sistema de transporte de la República Dominicana, y específicamente retirando desde la capital de la República y Santiago 33,000 carros de concho que se habían censado que existían en ese momento. Yo me encuentro dentro de la persona que le tomamos la palabra al presidente Luis Abinader, y empecé a movilizarme por todas las rutas para decirle a los transportistas que habíamos que transformar el parque vehicular, que teníamos que montarnos en la guagua del cambio, en la guagua de la transformación, en el vehículo de la modernización. Así se lo explicaba yo a ellos en todas las rutas que fui, a Puerto Plata, San Francisco, aquí en Santiago, ruta por ruta, las afiliadas a la CNTT y las otras que sus líderes y dirigentes me permitían ir a ella a hablarle de esa transformación, sin haber hablado con el presidente de la República. Cuando me tocó hablar con el presidente de la República, el presidente de la República creyó que se iba a encontrar con una persona beligerante, con una persona problemática, conflictiva, tal vez le habían dicho así. Y yo le dije, no, nosotros tenemos que hablar mucho, yo estoy de acuerdo con usted, vamos a la transformación seguido. Y así se certificó el corredor de la autopista Duarte, que para hacer ese tipo de cosas en la capital siempre hay conflicto y ocurren muertes en la capital. Aquí no. Aquí se hizo una asamblea con todas las rutas del corredor Duarte, ahí en el Hotel Matún, con todas, choferes, inversionistas y operadores de ruta, y levantaron las manos y los pies. En este caso la ruta PA, la ruta PC y la ruta U, que son las que dan servicio en ese corredor, las 3. Y se le entregó su certificado para que esos carros de concho se convirtiesen en autobuses de 50 pasajeros, con rampa, con 2 puertas, con todas esas cuestiones modernas. Esos dirigentes constituyeron un consorcio entre las 3 rutas y pusieron la orden de esas guaguas. A esa iniciativa le siguió el corredor de Gurabo, con la ruta G, la ruta P y la ruta E, que también dieron el mismo paso en otra asamblea con todas las autoridades del transporte del país ahí sentadas, aquí en donde está esta planta televisora. También se les certificó su corredor para hacer la transformación. ¿Qué es lo que le incomoda a los choferes? ¿Qué es lo que le incomoda a los dirigentes? Que se le dijo primero que tenían que constituirse en empresa todas las rutas para o temperar o acomodarse a la ley 6317 que ordenaba que las rutas se convirtiesen en empresas. Y así lo hicieron todas y han estado pagando impuestos por dar ese paso. ¿Qué es lo que le incomoda? Que habiéndose constituido en empresas, se constituyeron en consorcio para participar en la transformación. Y en el momento que se produce esta entrevista, esos choferes que entienden, y ahí me inscribo yo, que no han tomado de tonto, que no han tomado de estúpido, lo que hemos visto es inicial e inaugural un teleférico que ha servido de poco para la ciudad, con una inversión de 6.544 millones de pesos, que el monorriel ha continuado su desarrollo por donde quiera, entrando por donde quiera, con una inversión en pilotes de más de 50,000 millones de pesos hasta ahora, y los choferes son espectadores pasivos de esa transformación.
y a diario ven inclusive guagua moderna, eléctrica, sin cargadores, pero guaguas, pasarle por el frente. Ahora ven que sí, que es un legítimo derecho y un ejercicio legítimo. La ONSA también pone a circular guagua y los choferes son simples espectadores. Esa es la molestia, ese es el requemor, ese es el malestar que existe en el sector transporte y del cual yo me siento parte de ese malestar, porque entiendo que a 5 años de gobierno a nosotros se nos ha tomado de estúpido, y cuando digo a nosotros me incluyo yo, como un buen maldito estúpido que ha permitido inclusive que a mi oficina vaya el ministro de la presidencia a decir, es con los choferes, que mi director del Intran, todos los directores del Intran pasan por mi oficina a hablar mentira. Todos van a decir mentira. La dicen en mi oficina, la dicen en acto masivo con los choferes, y lo dicen otros funcionarios medios, por no mencionar algunos picacácaras de Santiago. Entonces, ciertamente, el sector choferil se ha convertido en un receptáculo de mentiras, de engaños y de farsas. Eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros vamos a crear una situación de confrontación, de alterar el orden público, de ir contra unidades vehiculares, como he escuchado algunos dirigentes choferiles que no han evolucionado, que siguen en el medioevo, que creen que esto es una selva. Nosotros entendemos que la ONSA tiene su derecho a hacer ese ejercicio, inclusive tiene corredores específicos entregados, al igual que las rutas de transporte, pero el gobierno tiene que sopesar que esos hombres y mujeres que han decidido trabajar, tomar un guía para trabajar en lugar de hacer cosas mal hechas, merecen respeto, merecen atención del Estado y merecen su protección, porque este sistema de transporte lo construyeron ellos. En esos vehículos es que se ha educado la población de Santiago, en el caso de Santiago, que han ido a los puestos de trabajo y que han permitido que esta ciudad, movilizándose, haya adquirido el desarrollo que en estos momentos presenta ante el país y ante el mundo. Antes de pasar a los mensajes, ver si es una precisión que hay que hacer. Usted habló de que las bases del monorriel han costado 5,000 o 50,000. 50,000 millones de pesos hasta ahora se han invertido en los pilotes del monorriel, desde La Gloria, donde se inició, hasta aquí, por donde va. Nadie sabe por dónde va, porque como decía Jacobo Malhuta, el monorriel es eso, como un tren sin freno, sin reversa, sin nada, que va como, dóblalo por aquí, mételo por aquí, ahora llévalo por aquí, como que no se sabe y no se conoce a ciencia cierta cuál es el estudio. Pero pensábamos que el desconocimiento era exclusivo de los medios de comunicación. Al parecer el sector choferil tampoco conoce la ruta exacta por donde se estará nadie conoce del monorriel. Nadie sabe si se hizo, por ejemplo, don Jaime, Eliana, un estudio de factibilidad para ver qué cantidad de usuarios va a cargar el monorriel, porque tiene que existir una cantidad de usuarios para ver si ese proyecto es sostenible, es sustentable a corto, a mediano o a largo plazo desde el punto de vista económico. Eso no lo conoce nadie y debe conocerse. Nadie sabe con qué capacidad de energía va a contar ese monorriel cuando se prenda. Usted sabe que cuando aquí se prende el Estadio Cibao, se apaga medio Santiago. Imagínense cuando cuando se conecte ese monorriel. Alguien dirá, bueno, tenemos plantas. Las plantas, sí, todas en el mundo, salvo que sean nucleares, son de emergencia, ¿verdad? Que pueden durar 3, 4 horas. Entonces nadie conoce cuál es el estudio de factibilidad que va a sustentar ese monorriel, porque nosotros en el sector transporte público tenemos parado ahora mismo 1,600 carros porque no hay pasajeros. Los pasajeros los están cargando los motoconchos o se están movilizando por su propia cuenta en motores que compran y en vehículos que todo el mundo está comprando en Santiago. Nadie quiere andar a pies. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito hoy con el señor Juan Marte.
en el cafecito, su presentación por Teleuniverso. Nuestro invitado es el señor Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT. Así es. Juan, pareciera entonces que lo que ha sido catalogado no solo por nosotros, por la ciudadanía en sentido general, en Santiago, como el lento arranque de este sistema conectado de transporte, incluyendo la parte del teleférico, ahora con la incorporación de las onzas y lo que se espera ocurra cuando pongan en funcionamiento el monorriel. Pero en la parte del teleférico específicamente, que es la que está funcionando, y que a decir de quienes deberían ser los usuarios, no coloca paradas en los puntos necesarios y todavía tienen que seguir utilizando los conchos con total normalidad, ¿no vendría esto a ser beneficioso para esas rutas, lejos de lo que se pensó en principio que pudieran perder público? Pues pareciera que se siguen necesitando los conchos y probablemente se seguirán necesitando en lo adelante. Mire, es que el proyecto está muy mal diseñado. El proyecto, hay que decirlo, es una improvisación de los pies a la cabeza. Yo decía ahorita cuando nos fuimos a la pausa que no vemos en qué se sustenta la construcción de esos proyectos masivos del transporte. Yo he escuchado, y lo escuché inclusive en el programa de ustedes, el que le antecede a este, decir que eso era en el interés de que a la ciudad estar sobresaturada de vehículos, en algún momento ustedes, lo de la clase media alta y clase media, iban a dejarlos... Ustedes iban a dejarlo ver. Nosotros. Iban a dejar los vehículos en la casa y se iban a ir a trabajo y a sus labores cotidianas en el monorriel y el teleférico, y entonces la ciudad se iba a despejar. Pero eso no necesariamente es así. Eso no es una solución a la anárquica situación en materia de tránsito y transporte que tenemos, porque aquí lo que tenemos es poco espacio y demasiados vehículos. Cuando esas cosas ocurren, pura y sencillamente se construyen túneles elevados y pasos a desnivel. Tenemos un río ahí, hay que hacer al menos 2 puentes, tan sencillo como eso. Y dinero para eso. Pero eso ya se utilizaron en el teleférico 6.544 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Y ahí en esa área no iba un teleférico. No era necesario un teleférico. Parece que alguien se montó en un helicóptero y dijo, ¿dónde encontramos una parte alta para instalar unos cables que nos sobraron del teleférico de la capital? Que así fue. Y dónde instalamos 44 casetas que nos sobraron de la capital y lo podemos instalar en Santiago y facturarlo. Digo yo, esa es la única visión. Un monorriel pudo ser parte de la transformación del tránsito y transporte después que colectivizáramos el sistema de transporte de la ciudad y después que ciertamente se construyesen los túneles y lo elevado que está demandando esta ciudad, los pasos a desnivel también. Ciertamente eso pudo ser más adelante, pero no sé por qué la premura de comenzar a instalar pilotes, a facturar cuarto, y ya van 5 años y pudiese llevarse 2 años más o 3 años, porque usted ha visto lo que ha pasado con lo que está ocurriendo en el Alcarrizo, en 7 kilómetros de tren o monorriel. Nadie sabe qué va a pasar con eso. Sin embargo, se ha sembrado una cantidad tan exorbitante de recursos en algo infuncional que pudo hacerse muchas cosas en Santiago con todo ese dinero. Santiago no le pidió al Estado Dominicano ni le ha pedido esas cosas. Santiago necesita un sistema de alcantarillado completo, readecuar esta ciudad en un sistema de drenaje al crecimiento exponencial que está experimentando en materia inmobiliaria. Santiago necesita un acueducto. Eso necesita Santiago. Santiago necesita el hospedaje, que se traslade el hospedaje a un área que pudo ser hace mucho los terrenos de la Barranquita, que lo que están haciendo es robándoselo y sacándole título y cogiéndose toda esa tierra. Ahí debió hacerse un mercado modelo, y ahí donde esté el hospedaje ya, que se pudieron construir 40 torres
y parte de esos apartamentos se le pudo dar a esa gente que trabajan en el hospedaje. Ya que eso es transformación. Eso es lo que Santiago necesita, que esta ciudad se readecue, que vaya acorde con esas inversiones que se están haciendo en hoteles y en otro tipo de cosas, que más bien uno ve esta ciudad como cuando tú te pones un buen traje, un traje de esos caros que usa don Jaime con el cuerpo sucio. Porque esta ciudad se le están haciendo cosas que no necesariamente la ha requerido, que no necesariamente la necesita en este momento, pero que se están tragando una parte importante del presupuesto de la nación. Cuando se invierten esa cantidad de recursos que se está invirtiendo en el monorriel y el teleférico en Santiago, en obras que no hay pasajeros para cargar, es que no existen los pasajeros para sustentar ese modelo de transporte, y parece que eso no se ha estudiado. Cuando se invierte esa cantidad de dinero, que entre uno y otro vamos a los 60,000 millones de pesos, es los recursos de educación de todo el país, es los recursos de salud de todo el país, es los recursos de provincia como Montecristi, es los recursos de provincia como Neiva, es los recursos de cualquier provincia del país que requiere recursos, y se están sembrando en Santiago en obras fallidas. Que se invierte en la ciudad no es malo, y nosotros hemos reconocido públicamente la preeminencia, la importancia, la presencia que tiene el gobierno central en la persona de Luis Abinader en esta ciudad. Coño, pero para algo debe servir esa importancia. No tiene que invertirse tanto cuarto en cosas que no necesariamente la ciudad la ha pedido, que no necesariamente la ciudad la ha requerido, que no necesariamente la ciudad la ha estado demandando. Y entonces hoy estamos inclusive, decía Yael, que no sale de la oficina de nosotros, hablando cosas para no faltarle el respeto. ¿Quién quisiera, es ese? Yael es el que... la cabeza del proceso, del sí, sistema. él no sale de la oficina de la CNTT reuniéndose con los muchachos de Cienfuegos, con lo del otro. Todas las rutas se están reuniendo en la CNTT para hablar, y no han sido inclusive decentes para ver que choferes, que su modo operandi, su modo de actuar toda la vida ha sido la beligerancia, y ahora se están sentando ahí a hablar con las autoridades. Yo vi una reunión en la CNTT con el ministro Joel Santos, los choferes sentados en el piso, y el ministro Joel Santos decirle a los choferes de Cienfuegos, a los choferes de una 22 rutas, entre ellas la ruta L, la ruta N, la ruta NC, la ruta CA, la ruta H, la ruta PA, la ruta U, la PC, la SP, la G, la P, la E, la ZP, entre otras. ¿El abecedario completo? Sí, del abecedario, decirle, sí, porque es importante que se le diga para que ellos sepan con quiénes se reunió. Estamos hablando de rutas beligerantes. Y él decirle a ellos, la transformación en materia de tránsito y transporte de la ciudad se va a hacer con ustedes, con esas rutas que yo acabo de mencionar. ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Nada ha pasado. Nada ha pasado con eso. Se puede ser tan vil, se puede ser tan político, con gente que le han tomado la palabra al Estado Dominicano, que han confiado en el Estado Dominicano, que han confiado en la palabra de Luis Abinader, que han confiado en los diferentes elementos que han pasado por el Intran, que no han hecho más que acomodarse a los mal hechos que ha hecho el antecesor. Y cuando digo a los mal hechos, también puedo hablar con cifras. En este momento, desde el Intran se han entregado 9,000 millones de pesos a 19 dirigentes de la República Dominicana. 9,000 millones de pesos en exenciones fiscales a 19 dirigentes del transporte de la República. ¿O empresarios? Dirigentes y empresarios, algunos sin rutas, algunos nada más con siglas. Desde aquí de Santiago, algunos que reciben 4 y 5 millones de pesos. Déjalo un segundito ahí, camarada. Vamos a los mensajes. ¿Para qué nos sirve una institución del transporte? Para hablar mentira. Para buscar proyecticos, para buscar proyectos y cabildear recursos económicos, drenar recursos económicos del Estado Dominicano. Solamente para eso, no para darle a esta ciudad o a este país 2 esquinas de vialidad que no se la ha dado a 7 o 8 años de fundación de ese instituto.
Explíquemelo usted. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito con Juan Marte, vaya. Clase media que están haciendo, la verdad, que esto es un tremendo problema. Pero bueno, el señor Juan Marte está con nosotros y estamos hablando de monorriel, estamos hablando del teleférico, las rutas alimentadoras, faltan las bicicletas, que yo estoy esperando. ¿Cuándo vienen las bicicletas? No tengo conocimiento. Porque ese proyecto incluye bicicletas, la verdad que los teóricos Pero aquí eso en no este es de la país. alcaldía. No, incluye el sistema integrado. El sistema integrado incluye bicicletas. Ciclovías, por esa lo teoría. menos. Por lo menos ciclovías. No sé si las bicicletas estarán incluidas. ¿Y en qué ciudad vivimos? ¿Y en qué país vivimos para hablar de ciclovías? Y el espacio para eso. Exactamente, pero ¿y en qué país vivimos? Ahora que estoy recordando una reflexión que quería hacer en el programa anterior, pero como tiene que ver con espacios de tránsito más que con el transporte, pero rápidamente recordar a la alcaldía y a quien tenga que tomar acción. Ayer, con las altas temperaturas que se vivieron en el fin de semana, ver esos caballos de esos coches en el monumento, cómo jadeaban evidentemente no solo por el calor, sino por el maltrato que representa utilizarlos a esa hora. ¿Hasta cuándo será que tendremos que estar presenciando ese maltrato tan evidente, pero sobre todo defendiéndolo como un elemento cultural de esta ciudad? Ya eso no nos representa, todo lo contrario. Eso desdice mucho de la cultura de Santiago, y aprovechando la presencia del señor Juan Marte, que tanto se involucra con la parte social de la ciudad, por favor, el llamado está reiterado. La alcaldía, que digamos que es la autoridad inmediata a tomar acción, comience a casarse con la gloria con ese problema. Juan Marte, la inoperancia de ese teleférico en su única ruta es algo fuera de serie. En estos días que lo paralizaron, dizque para mantenimiento, yo señalaba que eso podían dejarlo paralizado eternamente, porque eso no ha cumplido nada, no ha llenado ninguna expectativa. Y no solamente, harían muy bien si los 25 a 30 millones de pesos que le tienen de manera fija como subsidio, lo entregaran a organizaciones caritativas, organizaciones que hacen cosas en la ciudad, entregaran ese dinero a gente que toda la vida ha hecho cosas de bien por esta ciudad, pero es una iniquidad, es un crimen, fue un crimen la inversión y fue un crimen el proyecto. Y todavía están a tiempo para desmontarlo e instalarlo en la montaña de Diego de Ocampo, para que sería un atractivo turístico, o llevarlo a Jánico, llevarlo a la montaña de Pedro García y Jásica. Están a tiempo porque eso se puede desmontar. Claro. Y se puede mover a otro lado. Pero fue un error, y es bueno, es de inteligente recapacitar cuando se comete un error. Ese proyecto de Lisandro Macarrulla fue un fracaso. De Lisandro Macarrulla. Ese no es un proyecto del presidente de la República. Ni fue un proyecto de los santiagueros. Nadie lo pidió ni lo requirió. Es un proyecto de Lisandro Macarrulla. Como el proyecto fallido del monorriel, en su inicio tampoco fue un proyecto de los santiagueros ni un proyecto del presidente de la República. Y ya veremos. Ojalá aquí en Santiago hubiesen instituciones que hurgaran en las cosas, que ventilaran las cosas, que le importara el dispendio de los recursos públicos, que le importara a la hora de que el pueblo, que el Estado Dominicano va a invertir el recurso del pueblo, en qué lo invierte, qué hace con esos cuartos, con esos recursos. Ojalá eso se hiciese en Santiago, porque con la importancia que el gobierno central le ha dado a esta ciudad y los recursos que ha estado invirtiendo, era para convertir en esta ciudad en una verdadera metrópoli. No una metrópoli de teoría y de conceptos y de publicidad. No, una real y auténtica, si eso se hubiese hecho de manera efectiva, de manera positiva. Juan, hablar es importante, y para la ciudadanía en sentido general diferenciar el tema tránsito y el tema transporte, porque hablar de tránsito incluye también, es tan amplio como incluir a los transeúntes, a lo maleducados que solemos ser muchos de nosotros al transitar por las calles. Y me gustaría, después de la pausa, conocer su parecer sobre las medidas, si es que así pudiera llamársele, que se están tomando en temas de tránsito en la ciudad, cambios de vía, algunos planes pilotos en sectores específicos como Villa Olga. ¿Es eso funcional a la larga para influir en el transporte? Yo creo que después de la pausa me gustaría conocer su parecer. Bien, vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Vamos allá.
energía. Finales de este programa, ¿usted tiene presente la pregunta que ella estaba? Sí, preguntaba solo para recapitular Sí, claro. el tema Sí, de claro. las decisiones que se han tomado en torno al tránsito como tal en la ciudad. Mire, a mí me preocupa la forma y la manera como se ha estado manejando la alcaldía de Santiago. No necesariamente el alcalde. Porque los televidentes que ven este programa ahorita le dicen a él, ahí estaba Juan comiéndote, con Jaime le dice. Con Jaime, y ese tigre reacciona raro a veces. Entonces, la manera como están tratando el tema del tránsito y el transporte es totalmente errático. En el área de Villa Orga, no necesariamente en Villa Orga, vivimos Jaime y yo. Y hemos visto que por más de 30 años, ahí el tránsito fluyó sin problema. Entonces, si fluye sin problema, ¿qué tú buscas ahí jodiendo? Cambiando una vaina para arriba, otra para abajo, modificando cosas total, que la mayoría de personas no respeta eso. En la interior y dentro de las urbanizaciones, la gente respeta poco las señales de tránsito. Y si hablamos de los delivery y los motoconchos, imagínense. ¿Y no obedece eso al crecimiento desordenadísimo que ha tenido Villa Olga en los últimos años? Es desordenadísimo, pero el problema del tránsito y el transporte hay que resolverlo en las arterias principales primero. Porque el caos está en la 27 de febrero, en la Estrella Sadalá, en la circunvalación, en esas angostas calles del centro de la ciudad, sobre todo ahí en el centro de la ciudad, que la mayoría de los dueños de esos negocios de la ciudad no hicieron parqueo. Y no se le puede culpar porque esos negocios se iniciaron hace 100 y hasta 150 y 200 años, cuando no había vehículos, cuando lo que había era burro y caballo. Entonces ellos no hicieron parqueo, pero hoy esos negocios tienen más de 1.300 empleados con vehículos que parquean sus vehículos, parquean su vehículo en la mañana y hasta la noche. Esos vehículos están ahí. Entonces esos negocios que están en el centro de la ciudad y esos estacionamientos, ahí tiene que enfocarse el ayuntamiento y en las principales arterias donde está el problema. Y lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Cambiar una calle en una dirección u otra, no se trata de eso, no se trata del problema. Reitero que lo que tenemos es poco espacio y demasiado vehículo. Y ahí es que hay que enfocarse en la readecuación de los pocos espacios que tenemos. Y qué bueno que el gobierno municipal es del mismo partido que el gobierno central y que pueden trazar política de vialidad, política de tránsito y transporte que se puedan aplicar de manera coherente. El Intran es el gobierno, es la institución facultada por ley para regir y dirigir el tránsito y el transporte en el país, pero en materia de tránsito y transporte de la ciudad, la autoridad es el ayuntamiento. No pueden ponerse de acuerdo para ver qué se puede hacer con esta ciudad. Pueden dar el Intran por un lado, el Departamento Técnico de Tránsito por otro lado, Corrazán por otro lado, Obra Pública por otro lado, y 6 o 7 instituciones, incluyendo la DGC, actuando en la ciudad de manera errática, totalmente errática, sin ningún plan, sin ningún proyecto coherente, tendente a resolver la problemática de la vialidad en la ciudad. Entonces, todos los días hay una improvisación. Antes de ayer me llamaba a mí el director de tránsito del ayuntamiento con una situación que se dio ahí en Bellaterra Amor con unos taxistas. Casi por poco llega a violencia. Y él me llamó y me dijo, y yo seguido llamé a la compañía afiliada a nosotros, que en Santiago hay 31 compañías de taxi, 30 están afiliadas a la CNTT. Usted no puede, si va a hacer un operativo en el sector taxi, decir, yo quiero reunirme con los dirigentes para facilitar las cosas. Y de seguro que se va a hacer. Ahí pudo haber una situación que, gracias a Dios, yo llamé y ese taxista ya está suspendido y se mandó un memorando a toda la compañía porque él le faltó el respeto a la autoridad, que en este caso era el director de tránsito, e inclusive intentó agredirlo.
Entonces, esas cosas hay que planificarlas, sea las autoridades de tránsito poniéndose de acuerdo o acercándose a los gremios, o acercándose no a los gremios porque nosotros tengamos importancia como gremio, no es que sabemos su código, sabemos cómo comunicarnos con ellos y ellos a nosotros nos respetan. Entonces, cada quien actúa desde su espacio, cada quien actúa desde su escenario, entendiendo que es el dueño de la verdad, o yo no sé qué lo motiva. ¿Qué motiva, por ejemplo, qué lleva, por ejemplo, a que las 7 instituciones del transporte, del tránsito y del transporte en la ciudad de Santiago, que inciden como autoridad en el tránsito, ¿qué lo lleva a ellos a no sacar un momento, por ejemplo, y crear un consejo donde ellos se puedan reunir los 7 y trazar una política coherente para la vialidad de Santiago y que tengan que estar improvisando, que un día una calle va en una dirección, que otro día andan haciendo un operativo, que por allí está la policía municipal, no, que por allí está la DGC y que esto es un verdadero desastre? Por eso nosotros planteamos hace un tiempo el Consejo de Tránsito y Transporte de la ciudad en el gobierno de José Enrique Sué. Y José Enrique Sué, el gobierno municipal de José Enrique Sué, la alcaldía de José Enrique Sué, José Enrique Sué le prestó atención a eso y se creó el consejo en el que estaba inclusive el Monseñor de la Rosa y Carpio. Lo presidía cuando era obispo y ahí estaba Obra Pública, estaba la DGC, estaban los gremios de transporte y ahí comenzamos a organizar la ciudad. Después de eso vino el señor José Enrique Sué, el señor Gilberto, y se olvidó de esa situación, y después vino San Abel de la Cruz y también tiró eso al zafacón. Y hoy tenemos un caos en la ciudad que nosotros esperamos que en algún momento las autoridades reflexionen y las autoridades entiendan que tenemos todo que resolver este problema y que dejen de estar dando palos a ciegas como está ocurriendo en este momento en la alcaldía de Santiago, que no es más que una alcaldía de los medios de comunicación. Y nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos con el permiso de ustedes y de esta planta televisora. Esa es una alcaldía de pasarela, nada concreto, nada que mostrar, nada que exhibir, nada que la ciudad perciba como que tiene un gobierno municipal que se preocupa por los municipios y que se preocupa por la ciudad de Santiago. Gracias al licenciado Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte. Aquí termina el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.